Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días, Vero. Gracias por seguir, amigos, con nosotros. Vamos a conversar con el doctor Pablo Santillán, abogado, especialista en temas legislativos. Desde la Asamblea se anuncia una demanda de inconstitucionalidad a la decisión del presidente Noboa de ordenar publicación en el registro oficial de la ley antilavado. Pugna que se agrava, han tenido casi todo el periodo, todo el año, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero, doctor, gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Por qué se da esta pugna que aparentemente, después de leer muchas cosas y muchos puntos, tanto de la ley orgánica, la función legislativa y de la Constitución, queda claro que no debería haberla? Buenos días, Milton, y un saludo a la audiencia de Sucesos. Bueno, me parece que la Asamblea en esta ocasión ha generado una situación de evidente perjuicio a los ciudadanos al ocasionar este impasse y generar una afectación a la seguridad jurídica de los ecuatorianos con la vigencia de esta ley. Ya la Asamblea tuvo la oportunidad de enmendar el procedimiento cuando el presidente devolvió la resolución en la que fue notificado que el proyecto de ley de urgencia en materia económica denominada Ley Antipillos fuera negada y archivada en el primer debate de conformidad según la Asamblea con la facultad que le establece el artículo 60 de la Ley Orgánica, pero que evidentemente a todas luces es contraria a lo que dispone la Constitución en el artículo 137, que dispone que todos los proyectos son sometidos a dos debates. Esto es el trámite ordinario de todos los proyectos que tramita el legislativo. Ahora, Constitución mata a ley inferior, y a usted lo cita al 137. El proyecto de ley será sometido a dos debates. Se acabó. Ni siquiera para leer Punto. el texto. Exactamente. Mire, Milton, yo lo que he hecho en las redes sociales es hacer opinión con base en la modesta experiencia, pero sobre todo leyendo la Constitución de manera integral. El artículo 424 de la Constitución establece que la Constitución, valga la redundancia, es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra normativa del ordenamiento jurídico, y que cualquier disposición que estuviera contraria a lo que dispone la Carta Magna carece de eficacia jurídica. Igualmente, el artículo 425 manda a que los servidores públicos, cuando hay este conflicto de competencias, hay unas antinomias, hay unas contradicciones de una norma con otra, se deberá aplicar de manera directa lo que dispone la Constitución de la República. Y en este caso, el 137 es absolutamente claro. No puede la ley orgánica, por más que alegue que en ocasiones anteriores hayan archivado proyectos en primer debate, es evidente que esos trámites están contrarios a la Constitución. Además, el artículo 140 establece que es facultad privativa del presidente de la República calificar de proyectos urgentes en materia económica, y para esto se sigue el trámite ordinario. Esto es, los dos debates que establece el 137, con la única limitación de que tiene un plazo de 30 días para aprobarlo, negarlo o modificarlo. Si es que la Asamblea no se pronuncia en ninguno de estos sentidos, el presidente tiene la facultad, como efectivamente lo ha hecho en días anteriores, de disponer la publicación en el registro oficial mediante el decreto ley de esta normativa que ahora, hoy por hoy, está en vigencia, toda vez que ha sido publicada en el registro oficial. Ahora, tengo que citar porque también hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional que habla del trámite ordinario y los dos debates legislativos y dice, a lo largo del procedimiento legislativo ordinario, son trascendentales las observaciones de los diferentes actores que intervienen en distintas etapas del proceso. Voy más abajo, las observaciones de los y los asambleístas durante los dos debates legislativos. Claramente también dice los dos debates legislativos. Exactamente. Mire, la Asamblea ha anunciado que va a presentar una acción y está en todo su derecho ante la Corte Constitucional, que es el único órgano que podría resolver este conflicto. Ahora bien, este pronunciamiento que usted acaba de señalar, yo he revisado, usted debe conocer
que el doctor José Chalco Salgado, un prestigioso constitucionalista y académico, ha puesto en evidencia este dictamen, si no recuerdo el número es de 423 UE23, que se Ujú. refiere sobre el control que hiciera la Corte en el año 2023 sobre varios decretos ley que remitiera el expresidente Guillermo Lazo para que entre en vigencia por la vía económica urgente. En este sentido, no es que la Corte se ha pronunciado sobre la imposibilidad de que se pueda archivar en primer debate. Lo que dice con meridiana claridad es que los debates tienen que tener, los proyectos tienen que tener dos debates legislativos y argumenta por qué razones son esos dos debates. Porque en el primer debate se reciben observaciones de los ciudadanos que creen ser afectados por la expedición de esta norma, porque comparecen a la mesa expertos de la materia que comparecen a la mesa delegados de las instituciones y entidades públicas a exponer sus puntos de vista, pero sobre todo porque las y los asambleístas tienen la posibilidad de presentar observaciones que éstas deben ser sistematizadas en la comisión y en ese sentido presentar un informe para segundo debate. Ahora bien, si en el segundo debate no hay un acuerdo político, porque no olvidemos que la Asamblea tiene un carácter eminentemente político, pero que estos actos tienen que tener fundamentarse en norma, en ley y sobre todo en la Constitución. Entonces, en el segundo debate, el artículo 62 de la Ley Orgánica es así, respetando lo que dice el 137 de la Constitución, establece que en el segundo debate podría la Asamblea con mayoría absoluta archivar un proyecto de ley luego de que este hubiera sido negado. ¿Y por qué entonces, y yo leyendo ayer en redes sociales, el secretario de la Asamblea, Gonzalo Muñoz, cita el artículo 60 y dice, Alejandro Muñoz. Gonzalo dice acá, Gonzalo, Gonzalo es el hermano de Alejandro. ya bueno, Gonzalo le dice a usted, le contesta, dice, Ah, sí, sí. si están en contra de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de la Función Legislativa, propongan su inconstitucionalidad. Ellos citan y se van al artículo 60, y solo permítame, leo el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es la que arguyen quienes archivaron la ley. Artículo 60. Inclusión del informe para primer debate en el orden del día. Las comisiones especializadas elevarán los respectivos informes a conocimiento de la presidencia de la Asamblea. El presidente de la Asamblea ordenará su distribución a los asambleístas. El primer debate se efectuará previa convocatoria del presidente en una sola sesión y las asambleístas y los asambleístas presentarán observaciones por escrito. El Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo del proyecto de ley. Sí, usted inició la entrevista a Milton diciendo Constitución mata ley. Y efectivamente, este artículo es contrario al artículo 137 de la Constitución y tiene relación con el pronunciamiento que en el dictamen que hiciera la doctora Daniela Salazar en la ponencia del dictamen que habíamos estado analizando. Efectivamente, ratifica que los proyectos deben ser sometidos a dos debates legislativos. Yo reconozco que yo no soy dueño de la verdad y lo que hago es una opinión como todo ciudadano y lo que he hecho es leer la letra muerta de la ley, lo que dice la Constitución. Pero claro, aquí la última palabra la tendrá la Corte Constitucional, pero hemos coincidido varios abogados y profesionales en derecho respecto del trámite que debió darse a esta iniciativa del presidente de la República. Como le señalo, ya la Asamblea pudo haber corregido el trámite y resolver continuar en el segundo debate y negarlo y no pasaba ninguno de estos inconvenientes a los que le han sometido al pueblo ecuatoriano, dejando de lado los verdaderos temas importantes que necesita debatir el país. Son las 8:35. Estamos hablando con Pablo Santillán, abogado especialista en temas legislativos. Doctora Santillán, buenos días. Le saluda Verónica Larrea. Bueno, la verdad es que escucho los argumentos que esgrime el Ejecutivo y son válidos, creíbles, igualmente del lado de la Asamblea. En todo caso, hace unos momentos conversamos con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con Otto Vera, y él mencionaba, ¿no?, que legislativo mencionaba que la Constitución no exige que los proyectos económicos urgentes tengan que ser tramitados en dos debates antes de ser negados. Y además mencionaba que para qué van a perder el tiempo con dos debates si es que ya en primer debate pues hay una coincidencia de que no debería pasar este proyecto de ley. ¿Cómo ve también este argumento que esgrime, bueno, la Asamblea y en este caso que coincide con el criterio del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional? Gracias, Verónica. Buenos días. Bueno, el vicepresidente de la Asamblea lo que dice es que no hay una norma que diga que los económicos urgentes no se puedan archivar.
pero lo que dice la Constitución, el 140, es que los económicos urgentes siguen el trámite ordinario, excepto en cuanto a los plazos, y el trámite ordinario está en el 137. Todo proyecto de ley debe ser sometido a dos debates, lo que ratifica la Corte Constitucional en los dictámenes de control que hicieron en el año 2023 respecto del procedimiento legislativo ordinario, tal y cual ha dado lectura Milton en minutos anteriores. Bueno, Ahora, doctor, sigue, sigue, Vero. no, sí, entonces lo que mencionaba Otto Vera, ¿para qué perder el tiempo en un segundo debate si es que ya hay un consenso en la Asamblea? No le hace sentido, doctor Santillán. Es que no es perder el tiempo, ese es el rol de la Asamblea. La esencia es el debate político. Lo que corresponde es debatir luego en la comisión y sistematizar lo que se ha observado y se ha presentado en el primer debate, y luego, si es que no hay la voluntad política de aprobar, tienen la facultad de archivarlo en el segundo debate. Eso dice la Constitución y eso dice la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tal es así, Verónica y Milton, que ustedes, si revisan la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene normas expresas respecto del tratamiento de los proyectos de urgencia en materia económica. Por ejemplo, la inclusión en el orden del día para segundo debate de estos proyectos de ley. Es clarísimo. Y yo no me estoy inventando el agua tibia, estoy dando lectura a disposiciones expresas que constan tanto en la Constitución como en la ley. Y sin perjuicio de aquello, si es que hubiera esta antinomia, esta contradicción, lo que corresponde es aplicar la Constitución. Así dice la Constitución en el artículo 424 y 425 de la Carta Suprema. Entonces, si no nos sujetamos, que se supone que estamos en un Estado de Derecho y un modelo constitucional, todos debemos acatar la Constitución, y más los servidores públicos, que esto tiene que, siendo derecho público, hacer única y exclusivamente lo que está escrito en la ley y en la norma. Ahora, yo le hago esta pregunta, doctor, ya no como abogado, sino como con su experiencia de haber estado muchos años en la función legislativa y conocer cómo es el teje y maneje dentro del legislativo. ¿Por qué los asambleístas, cómo entender, si tenían los votos, por qué no hicieron el segundo debate y no había problema? La negaban en el segundo debate y no había problema. El presidente se quedaba sin piso. Si después de conocer que el presidente les devolvió el archivo, ellos podían, no creo que les impida ningún artículo de la ley de la función legislativa, hacer un informe y llamar a segundo debate y negarle. Es lo que yo he manifestado. Mire, voy a serle infidente sin dar nombres. Me consultaron sobre la posibilidad de negar el proyecto en primer debate. Yo les había respondido que no era posible porque la Constitución establece dos debates. Y argumentaron lo que ahora hasta hoy sostienen, que la ley orgánica les faculta archivar en primer debate. Yo les he dicho que no, que eso está contrario a la Constitución. El presidente, cuando fue notificado, devolvió con un documento oficial que ingresó a gestión documental de la Asamblea, y la Asamblea conoció en el Pleno. Entonces tenían la posibilidad. Recuerde que el Pleno es la máxima instancia de decisión del Parlamento ecuatoriano. Pudieron haber enmendado, bastaba una moción para que diga, está bien, nos equivocamos, creo que hay un error en el trámite, mocionamos que lo que resolvimos en tal sesión regrese a la comisión y se procesen las observaciones y se emite el informe para segundo debate. Si tan seguros estaban de los votos que tenían, era cuestión de días, estimado Milton, y se Claro. negaba el proyecto de ley, se archivaba y no nos tenían en esta encrucijada. Ahora quien deberá resolver es la Corte Constitucional, y como digo, y han dicho otros expertos en derecho constitucional, la Corte Constitucional se deberá pronunciar con los antecedentes y precedentes que han sido expuestos públicamente respecto del procedimiento legislativo ordinario, que claramente dice que debe someterse los proyectos a dos debates legislativos, y establece por qué razones tienen que tener esos dos debates. Además, procura manejar estándares altos de técnica legislativa. Eso es todo, Milton. Ahora, la última pregunta, doctor Santillán. El presidente Noboa hizo bien, me refiero a procedimentalmente hablando, lo que hizo, es decir, en otras palabras, desarchivar la ley y mandarla a publicar en registro oficial mediante un decreto ley. ¿No debió el presidente ir a la Corte Constitucional? No, yo creo que no. Esta vez el presidente lo que ha hecho es ejercer su competencia. La Asamblea tenía 30 días para aprobarlo, negarlo, modificarlo.
Lo que recibió el presidente fue una notificación que le negaron sin cumplir los dos debates que establece el 137. Entonces, una vez que se ha cumplido el plazo, la Constitución en el artículo 140 le faculta a disponer la publicación mediante decreto ley de una iniciativa calificada de urgente en materia económica que no ha sido tramitada dentro de los plazos y conforme al trámite ordinario que establece la Constitución. Yo creo que en esta ocasión el presidente ha hecho ejercicio de sus facultades. Y mire, cuando, por ejemplo, el presidente hizo un veto sobre un veto que ya se pronunció anteriormente, igual habíamos dicho que estaba mal en el procedimiento y la Corte se pronunció en ese sentido y no se dieron paso a ese veto sobre el veto. Y en esta ocasión yo creo que el presidente ha hecho lo correcto y la Asamblea se ha equivocado. Me parece que es oportuno y está a tiempo de corregir. Pueden presentar un proyecto vía ordinaria para la derogación, la reforma, la derogatoria y la reforma de este proyecto, tal como le faculta el artículo 140, último inciso de la Constitución de la República. Muchas gracias, Pablo, por habernos acompañado.